Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al taller de Lili. Hoy vamos a hacer sublimación en tela. Les voy a mostrar que con este producto podemos pintar remeras, también almohadones, bolsos. Entonces, vamos a comenzar. Para esto vamos a hacer la prueba de color. Es necesario hacer la prueba de color y les voy a explicar por qué. La pigmentación de la pintura, cuando la ponemos en el papel, es muy diferente a cuando la vamos a colocar en la tela. Entonces es necesario hacer esta prueba para saber qué color estamos poniendo y cómo nos va a quedar en la tela. Bueno, empecemos. El primer color que estoy colocando es el pero si tenemos una moderna que no tiene que ser a vapor no, tenemos que hacer un poquito de presión. Y vamos moviendo la plancha sin mover el papel, que el calor pase por toda la hoja. Sin sacar la plancha podemos espiar para ver si el color está quedando como nosotras querramos, porque el calor es lo que da la intensidad del color. Si nosotros lo queremos más apagado, bueno, entonces lo vamos a dejar menos tiempo. Y pasamos la plancha hasta que estemos conforme cómo nos va quedando. Sacamos la plancha, si estamos conformes, y ahora ven que los colores cambian, son más brillantes y cuando lo pusimos parecen colores apagados. Bueno, esa es la diferencia. Por eso tenemos que hacer la paleta de colores para que cuando nosotros querramos hacer algún diseño para poner en una remera o en algún almohadón, sepamos bien qué color nos va a quedar. Y le ponemos los nombres de los colores al lado para tenerlo guardado cuando querramos hacer algún diseño. Aquí estoy usando un stencil. Cuando nosotros vamos a escribir palabras, tiene que ser en espejo, para que cuando nosotros traspasemos el diseño podamos leerlo al derecho. Entonces, con una esponjita voy a estarcir. Una vez que completamos el estarcido, sacamos el stencil y nos va a quedar de esa manera. Como ven, tenemos muchas alternativas. También podemos sellar, poner sellitos en una composición. También podemos dibujar a mano alzada. Como dije antes, también podemos dibujar. Estoy haciendo unas flores a mano alzada. En los lugares donde nosotros querramos que haya luz, como el blanco no existe en esta pintura,
¿Ven cómo queda? ¿Ven que podemos agregar lo que querramos de diseño, lo que nos guste? Podemos hacer una composición. Ahora lo que nos queda es recortar los dos retazos de tela para armar el almohadón. Y me voy a coser y lo voy a rellenar. Acá tenemos el almohadoncito. Yo hice un almohadón chiquito, podemos hacer un almohadón más grande, con otros diseños, otros colores. Bueno, espero que te haya gustado esta idea. A mí me encantó hacerla. Me encanta experimentar con muchos materiales. Y bueno, si te gustó, ya sabes, comentalo, así sé qué te pareció. Y suscríbete si no lo estás, así compartimos más técnicas en el taller de Lili. Gracias, un beso.